Hola, muy buenas tardes, estimados hermanos, estimados alumnos. Es un gusto para mí tener la bendición de seguir compartiendo sobre un tema que en realidad a mí me apasiona mucho. Todo esto que tiene que ver con la liturgia, con la liturgia cristiana, con nuestra liturgia. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase eh, con un tema que por ahí quedó pendiente de la clase anterior, que se titula El templo como un espacio sagrado, ¿sí? Pero antes de comenzar con esta exposición, quisiera aprovechar los primeros minutos de la clase para hacer un repaso, por lo menos de lo que vimos la clase anterior, porque evidentemente esto que vamos a ver en las próximas 2 horas está completamente ligado a lo anterior. Y bueno, lo que vimos en la clase anterior, eh, es un principio bíblico que nos enseña que Dios no necesita ningún tipo de espacio para existir. Dios no necesita ningún lugar, ningún espacio para su existencia. Dios es trascendente, Dios es eterno, Él es omnipotente y omnipresente, y sin embargo, somos nosotros, los seres humanos, quienes sí necesitamos espacios concretos para vivir, para relacionarnos y para tener un encuentro con Dios. Así que, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, los vestigios arqueológicos dan fe de la existencia de diferentes templos, santuarios, altares, montañas sagradas, ciudades sagradas, eh, lugares asociados con alguna especie de culto, ¿sí? Y, y que independientemente de la religión y de la cultura de cada pueblo, estos espacios en algún momento fueron asociados digamos, con lugares de culto, con lugares en donde se tenía un encuentro entre lo humano y lo divino, ¿sí? Y bueno, en la clase anterior les comentaba que los espacios sagrados se dividen en dos categorías. ¿Alguien quisiera decirme, a manera de recordatorio, estas dos categorías, cuáles son? Está, el que hicimos en la clase pasada, estaba el espacio sagrado natural y el espacio sagrado artificial. Claro, muy bien, hermana. El espacio sagrado natural, por un lado, pues es aquel en donde no interviene para nada la mano del hombre, ¿verdad? Puede ser un bosque, una montaña, puede ser un río, una cascada. Por ahí les dejé como tarea una investigación, no sé si alguien la pudo hacer, ¿verdad? Pero generalmente en todas las culturas hay lugares que se asocian de manera muy especial como espacio sagrado o que se han asociado en algún momento de la historia. Y, y, y vimos un ejemplo bíblico, ¿verdad? Un ejemplo muy especial de un espacio sagrado natural en el caso de Génesis, perdón, de Éxodo capítulo 3, en donde Dios le dice a Moisés: quita el calzado de que hay en tus pies porque estás pisando un lugar sagrado, un lugar santo. Y la segunda categoría de espacio sagrado es este, el espacio artificial, ¿sí? El espacio sagrado artificial, es el espacio en donde hay una construcción, donde ya se nota eh, la mano del ser humano, ¿sí? Y se convierte sagrado
porque ocurre una experiencia religiosa en ese lugar, porque se recibe una revelación en ese sitio, o simplemente porque allí se estableció un santuario. Y una prueba de ello la encontramos en el relato de Génesis 28, cuando Jacob en Betel tiene un sueño y al despertar del sueño dice, ciertamente casa de Dios es este lugar, ¿sí? Él consagra ese lugar, eh, consagra una piedra y digamos que esa piedra ya en sí representa, digamos que la manera más rudimentaria, ¿verdad? De lo que hoy podemos entender que es un espacio artificial, ¿sí? Y bueno, vimos a vuelo de pájaro cómo todas las culturas, distintas culturas, tienen santuarios o han tenido a lo largo de su existencia santuarios. Vimos, por ejemplo, Göbekli Tepe en Turquía, Stonehenge en Inglaterra, las pirámides de Egipto, los templos de Mesopotamia, las sinagogas, las mezquitas, hasta llegar a nuestros templos, a nuestros santuarios contemporáneos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos eh, lo que vimos en la segunda parte de la clase anterior. ¿Sí? Y bueno, pues ahora voy a iniciar a compartir la pantalla. Vamos a ver un tema que yo deseo que sea de su agrado. Y el tema es el templo como espacio sagrado. ¿Sí? A ver, todos nosotros, y quiero iniciar esto como una reflexión. Todos nosotros somos personas de iglesia, es decir, asistimos a la iglesia, asistimos al templo, de alguna manera servimos en diversas funciones dentro del templo y, y tenemos una actitud o hay una actitud muy particular de nosotros y que igual es eh, digamos que tiene que ver como con un código compartido con relación a los templos, a los santuarios. Eh, Vamos a participar, por ejemplo, ¿qué recuerdas, hermano o hermana, que se nos decía cuando éramos niños, con la juventud, cuando vamos a servir en la iglesia, que debía de ser nuestra forma de comportarnos en la iglesia? Ciertos códigos. ¿Recuerdas alguno o puedes compartir alguno que tú tengas muy presente? Hermana Sabdi, adelante. Bueno, pasa a todos. Yo dejé, yo soy muy joven, entonces tengo muchos ejemplos de cuando estaba muy chiquita en la iglesia, crecí en la iglesia. Entonces era, no corras en el templo, aquí no gritamos, no te tires al piso, por lo menos en el salón donde se hace la prédica, no corras por la mitad de las sillas, siempre por los lados. Son como cosas que uno recuerda que se podían y no se podían hacer estando en el espacio del templo. Digamos que ya cosas como en el salón de los niños y eso, pues no griten, no salten fuerte y cosas así, normal, pero sobre todo en el templo, en el espacio donde se compartía el momento del culto, había como no nos subimos a la tarima, no corremos por la mitad, no gritamos, estamos calladitos, sentaditos, quieticos, en silencio, entonces son cosas que yo aún recuerdo. Muchas gracias, hermana Sabdi, muy buen comentario. ¿Alguien más? Yo creo que aquí todos tenemos experiencias. ¿Qué más pudiéramos argumentar? Eh, Adelante, tienen la palabra. ¿Qué códigos hay en el templo donde tú te congregas? ¿Hay algún código de vestimenta, algún código de comportamiento? ¿Hay alguna regla no escrita? Digamos, no está escrita, pero sabes que tiene que ser de cierta manera. Compártenos un poco.
Dice Yolanda Gómez, no masticar chicle. ¿Ok? ¿Alguien más? Está súper prohibido. ¿Ok? Adelante, hermano. Adelante. Hermano Bueno, Daniel. buenas tardes. Bueno, sí, me presento. Bueno, me ha costado retomar con las clases y bueno, por varias cuestiones. Me estoy uniendo y retomando de vuelta, así que me está costando un poco la tecnología. La hace el año pasado, pero bueno, no lo pude terminar por ciertas cuestiones, así que la idea es retomar y hacerla completa. Bienvenido, hermano. Qué bueno que está usted retomando y que Dios le ayude para poder llevar a cabo los estudios. ¿Tiene usted alguna opinión, hermano, de este punto sobre los códigos que tenemos en los templos? Sí, bueno, el respeto, el silencio en los códigos que tenemos nosotros acá en Buenos Aires, Loma Verde, si bien, bueno, es a partir de los años que va pasando, bueno, he pasado por varias congregaciones, bueno, algunos son más estrictos con la vestimenta, eh, digamos, hay ciertas reglas, pero va cambiando. Pero bueno, Me por lo está costando un general poquito de trabajo escucharlo. se trata del respeto, de no hablar tanto, eso está muy marcado, por lo menos acá en Argentina. Quizás el internet esté lento. ¿Ahora mejoró? Un poquito, hermano, sí, pero sí alcancé a escuchar algo. Sí, bueno, sí, yo tampoco Muy bien. de rato no lo escucho. No sé si se escuchó algo, bueno, la reverencia, la vestimenta y bueno, el silencio más que nada. Sí, bueno, lo que mencionaba la hermana, que el tema de caminar por los pasillos y demás, dentro de lo posible se trata, pero cuando hay muchos chicos, bueno, a veces hay chicos muy pequeños y bueno, eso se pone un poco difícil de manejar, ¿no? Sí, hermano, muy bien, tiene mucha razón y muchas gracias, hermano Daniel. Eh, Dijo algo muy cierto, mi hermano Daniel, que yo también he podido corroborar, que generalmente en algunos lugares hay códigos más estrictos que otros. Es decir, en algunos templos los códigos son más estrictos que otros, pero de alguna manera todos tenemos en cierto modo códigos eh, que quienes estamos en un templo de alguna manera asumimos como una señal de respeto especial, ¿verdad? Es decir, de alguna manera entendemos, sentimos que el lugar de adoración es un lugar especial y que entonces requiere de un comportamiento especial de parte nuestra, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares me tocó ver, todavía siendo niño, este, que por ejemplo en algunos templos, en las bancas que estaban de un lado se sentaban solamente los hombres y las del otro lado se sentaban solamente las mujeres. Eso me tocó verlo en una congregación, ¿sí? Este, era algo muy curioso, ¿verdad? Porque en el resto de congregaciones donde
donde he podido participar, he podido estar, los hombres y las mujeres se sientan donde sí lo desean, pero en ese en particular, de un lado estaban los hombres y de otro lado estaban las mujeres. Por ejemplo, hay muchos lugares de muchos países donde todavía la mujer usa velo para entrar al templo, ¿sí? Este, incluso donde son muy, digamos, muy celosos de esta práctica, realmente hay personas que se sienten ofendidos si entra una mujer y no se pone velo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues van existiendo diferentes códigos. Ah, bueno, miren, aquí dice la hermana Yolanda Gómez, yo uso velo en el templo. Usted es la hermana que es de Saltillo, hermana Yolanda, ¿verdad? Sí, hermano. Nosotros tenemos una iglesia muy conservadora. Tenemos una iglesia muy, ¿cómo le diré? Muy a la antigua, que tenemos que llevar nuestras faldas, tenemos que llevar pues ropa decorosa y el velo sí, tiene que ser siempre el velo. Si traemos un velo, si llegamos sin velo, hay gente que saca su velito y no lo presta. Llevan hasta extra para cuando se nos olvida. Y hemos tenido mucha controversia con las jóvenes de hoy en día porque fíjense que ya no lo quieren usar, ya no lo quieren usar porque dicen que el velo no hace salvo, pero dicen las hermanitas, no, no te hace salvo, pero es una reverencia a Dios. O sea, tenemos esa controversia que sí batallamos, no creas, sí batallamos en cuestión del velo. De hecho, yo soy una de ellas porque yo tengo 11 años convertida, no soy de nacimiento ni mucho menos y el pantalón, híjole, me ha costado bastante, pero gracias a Dios ahí la llevamos. Bueno, esto es interesante, hermana, gracias por compartirnos también esta experiencia. Creo que con esta clase, mi intención no es que ustedes hagan una revuelta o una revolución en sus congregaciones. Por lo menos si las quieren hacer, las van a hacer ustedes a título personal, porque no es la intención de un servidor. Pero sí la intención es que podamos reflexionar en qué cosas son las que realmente le importan a Dios. Y, y precisamente esa reflexión es la que nos conviene hacer, ¿verdad? En un momento determinado, desde el punto de vista de la liturgia. Para empezar, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la liturgia, todo lo que acabamos de mencionar es precisamente eso, es precisamente liturgia. Bueno, no sé si alguien más nos quiere compartir alguna experiencia antes de iniciar con la presentación de la diapositiva. Bueno, si no es así, eh, voy a iniciar con la presentación. Y aprovecho para preguntarles si me escuchan adecuadamente. Siempre está uno con esas dudas. De repente el internet no es el óptimo, ¿verdad? Que uno tiene, pero espero que sí me puedan estar escuchando adecuadamente. Sí, hermano, sí, se escucha y se ve todo bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar mencionando, gracias, hermana Jacqueline Oliveira, eh, que vamos a mencionar que desde las civilizaciones más antiguas, los templos o santuarios han sido instituciones centrales en la vida religiosa, ¿sí? De todos los pueblos, ¿sí? Y por eso nos vamos a dar cuenta de que los templos son una institución que siempre está presente en cualquier civilización, hermanos. En algunos casos, estos edificios sagrados, pues eran sencillos,
Eran simples chozas de barro o tiendas de piel, ¿sí? Pero en otros casos también se trataba de edificios suntuosos, de piedra, de madera o de mármol, y que estaban incluso enchapados con metales preciosos o piedras preciosas, ¿sí? En ocasiones los santuarios se construían en el llano o a las orillas de un río, pero también se llegaron a construir sobre montañas y sobre terrenos pedregosos. En algunas culturas, los templos eran edificios bajos y modestos, y en otras construcciones elevadas y monumentales. Pero sean cuales fueran sus características arquitectónicas, en todos los casos estas construcciones religiosas eh, estaban ahí para cumplir una función. La función era servir como lugares de comunicación con la divinidad. Los templos eran un punto de encuentro entre el ser humano y también la divinidad, ¿sí? Entonces, este es el primer punto que nos conviene tener muy presente, que el concepto de templo es un concepto que está arraigado en la cultura humana, en la historia humana, independientemente de la época, independientemente de la creencia o de la cultura. Todas las culturas han tenido templos. Y aquí voy a mencionar algo interesante, que espero que a ustedes les parezca interesante. En el Antiguo Oriente, en el Antiguo Oriente encontramos principalmente dos tipos de templos. Hay dos estilos de templos que se encuentran en el Antiguo Oriente. El primero es el templo escalonado. Los templos escalonados con forma de pirámide o de torre, ¿sí? Y el segundo es el templo rectangular alargado. Fíjense bien en estas dos descripciones, porque estas dos estilos arquitectónicos son muy antiguos. El templo escalonado en forma de pirámide y el templo rectangular alargado, ¿sí? Bueno, nada más con base en esta descripción que les estoy haciendo, yo les preguntaría los templos donde nosotros nos reunimos, eh, qué tipo eh, qué tipo de estilo es, y casi con mucha seguridad todos diríamos, pues es un templo con una forma rectangular alargada. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, es empezar a preguntarnos por qué las cosas son como son. Bueno, desde la antigüedad, por alguna razón, había estos dos estilos de templos, ¿verdad? Eh, y ya existían los templos rectangulares alargados. Eh, Ahora, este tipo de santuario, el santuario de forma rectangular y alargada, tiene una estructura muy importante, y es una estructura que va a influir de manera muy especial en los santuarios o en los templos que a lo largo de la historia va a tener el pueblo de Israel, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos otro ejemplo, otra muestra, perdón, de un templo piramidal. Tenemos aquí un sigurat de Ur, ¿sí? La ciudad donde la Biblia nos dice nació el patriarca Abraham. Ujú. Y tenemos una reconstrucción hipotética del templo de Eridú en Mesopotamia también.
eran templos hacia arriba, ¿verdad? Tipo piramidales. Ujú. Tenemos en el relato bíblico, ¿verdad? La historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel también era una estructura hacia arriba, ¿sí? Pero por otro lado tenemos otros ejemplos, como el interior del templo de Baalbek, y este es rectangular, ¿sí? Este es rectangular. Es más, si miramos hacia lo profundo, nos vamos a dar cuenta de que al fondo hay digamos, una escalinata que lleva a lo que entenderíamos que era un lugar más especial de lo que, del recinto, ¿verdad? Un lugar más especial. Las escaleras daban esa impresión, parece ser que era un lugar donde vemos unas especies unos tipos de altares también, ¿sí? Todo esto va influyendo, hermanos, digamos, en la arquitectura de los templos que nos narra la Biblia, ¿sí? Bueno, eh, me estoy dando a entender ahí, vamos bien en este punto, mis hermanos. O sea, en resumen, ahorita lo que les estoy diciendo es que en la antigüedad había dos diseños básicos o principales en la arquitectura de los templos y de los santuarios. Uno que era una estructura piramidal y otro era una estructura rectangular, digamos alargada, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, está súper interesante si queremos empezar a hacer ciertas comparaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, este lugar, este recinto, diríamos que eh, en esencia, pues viene siendo como la estructura de muchos de los templos que hoy conocemos. Incluso, por ejemplo, muchos de nuestros templos tienen, independientemente de las proporciones, hasta unos escaloncitos, ¿verdad? Antes de entrar a lo que decía la hermana Sabdi, que es la tarima. Aquí en México, por alguna razón, en las iglesias le decimos el altar, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con que se le diga altar a esa zona del templo, ¿verdad? Eh, pero bueno, la tradición es tan fuerte que bueno, así se le conoce. Pero altar tiene otra connotación, ¿sí? En fin. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más eh, con los templos en forma rectangular y alargados, ¿sí? Miren, los templos en forma rectangular y alargados estaban destinados con un patrón muy importante. Estaban destinados a introducir a los fieles en el mundo de lo sagrado, ¿sí? Estaban construidos siguiendo un plan común, a saber, a medida que se avanzaba en el espacio, las habitaciones se iban reduciendo en tamaño y la luz disminuía, la oscuridad iba en aumento, creando una atmósfera dramática y misteriosa hasta llegar a la última habitación, el Santo de los Santos, el lugar de residencia de ¿sí? Este diseño, mis hermanos, que este es el diseño de la gran mayoría de los templos alargados en la antigüedad. Es un diseño
que influyó posteriormente en la estructura del tabernáculo y del templo de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, que lo primero que les quiero decir es que eh, primero que les quiero decir es que cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del tabernáculo y del templo de Jerusalén, de los templos, porque hubo un primero y después hubo un segundo templo, y leemos la estructura y leemos que nos habla del atrio y que nos habla del lugar santo y del lugar santísimo. La arquitectura ha demostrado que esta era una estructura que, que era común, digamos, en la mayoría de los templos de la antigüedad, ¿sí? Es decir, que en cada civilización donde había un templo con esas características, un templo rectangular, independientemente de la religión, había esta estructura, un lugar santo, ¿verdad? Y, y esto es importante notarlo, es importante que nosotros lo sepamos. No quitamos mérito en ningún sentido a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo podría no decirles esto, podría no darles esta información, pero es importante saber que que el diseño del templo de Jerusalén, digamos que no es un diseño completamente original, sino que tiene que ver con cómo eran los templos en la antigüedad, ¿sí? ¿Sí me di a entender con esto, hermanos? Ahora, el templo en la experiencia religiosa. Bueno, esto también desde tiempos muy antiguos, los seres humanos han peregrinado hacia lugares sagrados, hacia lugares o sitios que son reconocidos como sagrados, ¿sí? Y las peregrinaciones cumplen varias funciones en la mentalidad del ser humano. La primera, pues, es expresar devoción, buscar la bendición, pedir la ayuda divina, experimentar la presencia de Dios, y en muchas religiones visitar un santuario se considera una experiencia espiritual profunda, ¿sí? Eh, no sé si ustedes han escuchado, mis hermanos, acerca de un grupo religioso que se llama La Luz del Mundo. Incluso por ahí hay un documental en Netflix acerca de ellos, por algunas cuestiones que tienen que ver con trata de personas y bueno, cosas muy terribles, ¿verdad? Bueno, este grupo religioso tiene su sede en México, en Guadalajara. Yo radiqué allí 8 años, entonces para mí era muy sorprendente porque cada año cuando ellos celebraban su fiesta religiosa más importante, acudían miles de personas de Estados Unidos, de Centroamérica, de algunos lugares de Sudamérica, a- al templo, al santuario, ¿verdad? A manera de peregrinación, ¿sí? Y yo en lo personal no tenía idea de que en México ocurriera un fenómeno como este que les estoy diciendo, con un grupo que no fuera católico. Por ejemplo, el 12 de diciembre en México sí es muy sabido que todo el mundo católico se vuelca en devoción, ¿verdad? Porque tienen su máxima festividad. Y en la Ciudad de México, bueno, hay una peregrinación muy grande el 12 de diciembre, ¿verdad? Y en diferentes lugares del mundo hay lugares que son conocidos como lugares de peregrinación. Las personas sienten que digamos,
que ir a un lugar en una fecha específica les permite tener un encuentro especial con el ser divino, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la religión de Israel, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando ya está establecido el templo de Jerusalén, la religión de Israel del Antiguo Testamento tenía algo de eso, porque había tres grandes festividades y los israelitas tenían la costumbre de acudir a esas festividades desde cualquier punto del mundo donde ellos viviesen, ¿verdad? Peregrinaban y presentaban su honra y su adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Hoy nosotros vivimos algo muy diferente. Hoy entendemos que no necesitamos ir a ningún sitio en particular para tener un encuentro con Dios. No necesitamos peregrinar a ninguna ciudad santa o a ningún templo de manera muy particular para poder tener un encuentro con Dios, ¿sí? Hemos llegado, digamos, a una comprensión más importante de la fe, ¿verdad? Porque reconocemos que Dios está cerca de nosotros y que no está asociado a algún lugar en particular. Pero hubo un tiempo en donde en la religión de Israel esto fue distinto y se asociaba a Dios con un lugar y con un santuario. Es lo que estamos viendo en este mundo, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar desde dónde empezó todo, ¿verdad? Con el tema de los lugares sagrados. Y en la historia de Israel hay un lugar que ocupa un lugar central. Ese lugar es el monte Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí es el lugar más sagrado, ¿sí? Es el lugar central, es el epicentro de la santidad en la religión de Israel, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Más bien, ¿qué podemos encontrar en las escrituras en el monte, respecto al monte Sinaí? Bueno, lo primero es que según el relato bíblico, 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo de Israel llegó al Sinaí, ¿sí? Al tercer mes después de la salida de Egipto hicieron y su entrada en el desierto, Israel acampó frente al monte Sinaí. Esto lo podemos verificar en Éxodo capítulo 19, versos 1 y 2. ¿Qué dice Éxodo 19, versos 1 y 2? Bueno, dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, ¿sí? Israel está allí y allí, hermanos, ocurre algo sumamente extraordinario, ¿verdad? Eh, Dios se reveló públicamente a su pueblo. Dios se revela públicamente a su pueblo y en ese monte eh, sucedieron tres eventos que son fundamentales. Primero, la manifestación divina, pero también Dios les entrega a Israel el decálogo, su código básico, en griego, las 10 palabras, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y tercero, Dios establece un pacto entre él y el pueblo de Israel. Hace una alianza con ellos
y a partir de esa alianza, Israel se convierte en el pueblo elegido por Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo por esta razón, mis hermanos, por esta razón, el Sinaí se convierte en uno de los espacios sagrados más importantes de toda la tradición bíblica. Ujú. En uno de los espacios sagrados más importantes de toda la tradición bíblica. De acuerdo con la tradición bíblica, Moisés permaneció en este monte durante 40 días y 40 noches. Fue durante su estadía que el líder de Israel recibió las normas referentes a la construcción del santuario, sus ministros, sus sacrificios, así como las dos tablas del testimonio, como lo podemos ver en el capítulo 25, versos 1 al 31, y en particular el verso 18. Fue también a los pies del monte Sinaí que el pueblo de Israel recibió leyes y ordenanzas sobre temas diversos como el ritual de los sacrificios, que lo vamos a encontrar en Levítico 1, capítulo 1 al capítulo 7, la investidura de los sacerdotes, Levítico capítulos 8 al 10, las reglas referentes a la pureza e impureza, capítulos 11 al 16, el código de santidad, capítulos 17 al 26, las regulaciones sobre aranceles y tasaciones, capítulo 27, y leyes diversas que eran de carácter sacerdotal y que encontramos en números 5, capítulo 5, al número, del capítulo 5 al capítulo 10. Adelante, hermana Sabdi. Perdón, hermano, su merced, ¿podría pasar a la diapositiva anterior un segundito? Perdóneme. Claro que sí. Ahora, discúlpenme porque no les he comentado, pero bueno, las diapositivas obviamente están a disposición de ustedes para que ustedes puedan también tener estas diapositivas. Eh, ¿Qué sería esta? ¿Sería esta Sí, sí, diapositiva? Ok, señor. Esa, ya miré la cita, que no alcancé a mirar una de las citas, pero ya, muchas gracias. muy bien. Todo esto pues es para enfatizar el lugar tan importante, tan central del monte Sinaí dentro de la tradición religiosa de Israel, ¿sí? Ahora bien, seguimos hablando acerca del monte Sinaí y tenemos que decir también que la ubicación del monte Sinaí es en realidad un misterio, es un misterio. Eh, por ejemplo, algunos grupos, no son muchos, pero bueno, hay uno en particular que menciona que tú puedes llevar tu carta a Dios y que ellos la van a llevar directamente al monte Sinaí, al lugar donde Dios se le reveló a Moisés, y ahí van a pedir a Dios. Bueno, de entrada, todo eso es antievangélico, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que no necesitamos ir a algún lugar en especial, alguna montaña, algún sitio para poder invocar el nombre de Dios. Pero también es imposible porque la ubicación del monte Sinaí, la ubicación del lugar bíblico en donde Dios se manifiesta a Israel, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, es un misterio. No, no se conoce la ubicación del monte Sinaí, ¿verdad? Conocemos una región que se le llama la península del Sinaí, donde entendemos que allí
está la ubicación, pero no se sabe cuál es el monte Sinaí. Y a lo largo de la historia ha habido algunos lugares que, que se han presentado como los lugares probables donde pudo haber sido el monte Sinaí. Por ejemplo, está Heb el Musa, que en árabe su nombre es la montaña de Moisés, y es una montaña de 2.286 metros de altura, de granito rojo, ubicada al sur de la península del Sinaí, en el actual territorio de Egipto. Este es uno de los posibles lugares en donde se piensa que pudo haber sido la ubicación bíblica del monte del Sinaí. Tenemos el Heb el Serval, que es una montaña de 2.070 metros de altura, situado a 50 kilómetros al noroeste de Jebel Musa, cerca del oasis de Feirán, y este es otro posible lugar donde pudo haber sido el monte Sinaí. Tenemos Har Karkom, que en hebreo significa monte del azafrán, a medio camino entre Petra y Cades Barnea. Ese es otro lugar que pudo haber sido. Y bueno, en realidad, como les decía, no se conoce con exactitud la ubicación del monte del Sinaí. Pero quedan preguntas importantes sobre la mesa. ¿Cómo es posible? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible? Mil disculpas. ¿Cómo es posible que la memoria del lugar más sagrado para la religión de Israel se haya perdido en la bruma del tiempo sin dejar rastro alguno? Estamos hablando del lugar más importante, más sagrado de la montaña de Dios. ¿Y cómo es posible que se haya perdido su ubicación a lo largo del tiempo? ¿Cuándo y por qué habría ocurrido este supuesto olvido? Y ya con esta segunda pregunta, al mencionar la posibilidad de que el olvido haya sido una suposición, pues ya nos plantea aquí una posibilidad de que el olvido de este lugar haya sido incluso deliberado, ¿verdad? Y si el olvido del lugar fue deliberado, ¿qué podemos concluir de este hecho tan singular acerca de la actitud de Israel hacia el concepto de espacio sagrado? La pérdida de la memoria acerca de la ubicación exacta del monte Sinaí o monte Oreb en la tradición religiosa de Israel no se habría debido a la casualidad. Podría ser el resultado de un deseo expreso y consciente de no querer transformar el sitio original de la revelación divina ni en un templo, ni tampoco en un museo. La religión de Israel en la antigüedad, o más precisamente una corriente de ella, habría buscado superar las barreras del espacio físico, convirtiendo al monte Sinaí o monte Oreb real en una idea o un concepto abstracto. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Sí, hermano. Sí, re bien. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema. eh, Vamos el primer espacio sagrado, que es el monte Sinaí, ¿verdad?
El monte Sinaí era el lugar en donde Dios se encontraba con Moisés. Moisés tenía que subir al monte para encontrarse con Dios, ¿sí? Y digamos que ese era un espacio sagrado natural. Pero ahora vamos al primer espacio sagrado artificial, que nos narra la historia del Éxodo, y es el santuario móvil, el santuario, el tabernáculo de reunión, ¿sí? Este santuario móvil, bueno, aquí tienen ustedes una imagen muy bonita de cómo era este santuario. El libro de Éxodo nos relata que luego de la revelación de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 1 al 21, y la ratificación de la alianza en el capítulo 24, del versos 1 al 8, Dios le ordenó a Moisés a subir al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, siguiendo instrucciones específicas. Y en Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9, dice lo siguiente. Dios le dice a Moisés, me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrar. El santuario del desierto era un santuario portátil, era desarmable, era un santuario que se adaptaba a, a la etapa que Israel estaba viviendo en ese momento. Ellos eran nómadas, tenían que desplazarse continuamente y cabe resaltar lo que ya les había dicho acerca de las formas. El santuario era un santuario rectangular, ¿sí? Era un santuario rectangular dividido en dos secciones idénticas en tamaño, en la parte occidental. La tienda habría tenido una forma rectangular, construida con un armazón de maderas de acacia, enchapadas de oro, techado con 10 tapices de lino fino, teñidos de púrpura violeta, escarlata y carmesí, y bordados en ellos unos querubines. A su vez, estos tapices estaban cubiertos con 11 pieles de cabra, un tejido más vasto y un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y otro toldo de cueros finos. Todo esto está descrito en Éxodo 26, del 1 al 14. Y el interior de la tienda estaba dividido en dos espacios. La habitación más externa era el lugar santo, el santo, en el cual se encontraban la mesa de los panes de la presencia o proposición, el candelabro de 7 brazos, el altar de incienso y a continuación una recámara interna llamada el Santo de los Santos, en el cual se hallaba el arca del testimonio con las tablas de la ley en su interior. ¿Sí? Bueno, vamos a detenernos aquí, mis hermanos. Vamos a tomar un receso de unos minutos y en unos 10 minutos vamos a retomar la clase en donde quedamos. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, lo abordamos también en ese momento. ¿Parece bien? Sí, hermano. Bueno, nos Nos vemos parece. entonces. Nos nos vemos en 10 minutos.
¿Ya están todos por aquí, mis hermanos? Bueno, quiero compartir con ustedes un video se me hizo bonito. Hay, la verdad, que muy buenos recursos de los cuales podemos echar mano. Y vamos a echar mano de un video porque estamos hablando del tabernáculo de reunión, así que quiero que pongamos atención a esta representación en 3D del tabernáculo de reunión. Nada más me comentan si... A ver, coméntenme si se ve y se escucha. Sí, Fabián. Perdón, ¿y también se escucha o solamente se ve? Se escucha, sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces voy a poner el video nuevamente. El tabernáculo, Hamishkan. La palabra hebrea significa morada. Era donde Dios moraba con su pueblo, y sus elementos nos muestran cómo relacionarnos con Dios. Después de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios les dio instrucciones detalladas sobre cómo construir esta morada. Una vez construido, el Señor descendió sobre el tabernáculo en una columna de nube. Unas cortinas separaban todo el tabernáculo del resto del campamento israelita. En este patio estaba el mueble más grande del tabernáculo, el altar. Una caja de madera cubierta de bronce. El altar tenía forma de cuadrado y medía aproximadamente 7 pies y medio de largo por 7 pies y medio de ancho. De arriba a abajo, medía alrededor de 4 pies y medio. El espacio hueco dentro de la caja permitía a los sacerdotes insertar carbones. Arriba había una clasificación de bronce donde los sacerdotes depositaban los animales para el sacrificio. Un cuerno de una sola pieza con el altar se encontraba en cada esquina. 4 anillos de bronce debajo de la repisa permitían insertar varas de transporte para que los israelitas pudieran transportar el altar. Entre el altar y la tienda de reunión había una labranza de bronce. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies allí antes de ofrecer sacrificios o entrar en la tienda. Dentro de la tienda interior se encontraba uno de los elementos más reconocidos de todo el tabernáculo, la manora. Un candelabro con 3 brazos que se elevaban a cada lado para crear un total de 7 lámparas. Este candelabro de oro macizo pesaba alrededor de 75 libras. Cada lámpara era una pequeña copa que el sacerdote llenaba con aceite para alimentar la luz. Cada brazo en el centro del asta tenía flores de almendro. La manura tenía una finalidad muy práctica. Era la única fuente de luz en la tienda, una luz eterna que nunca se apagaría. También en la tienda había una mesa de madera cubierta de oro. Sobre ella debía permanecer siempre el pan de la presencia. El pan de la presencia simboliza el deseo de Dios de estar con su pueblo. El incienso debía arder continuamente en el altar. Dios ordenó a los sacerdotes que reponeran el incienso cada tarde y cada mañana. Una cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. La manora, el altar del incienso y el pan de la presencia estaban todos en el lugar santo, pero fuera de este velo. Al igual que las cortinas que cubrían la tienda de reunión, este velo era azul, púrpura y escarlata con querubines, una especie de ángeles. Más allá del velo, en el extremo más alejado del tabernáculo, estaba el arca. El arca era una caja de madera cubierta de oro. Medía casi 4 pies de largo. Su ancho y alto eran de aproximadamente 2 pies y 3 pulgadas. Al igual que el altar, el arca tenía anillos y varas para que los israelitas pudieran transportarla mientras viajaban.
Dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. Más tarde, contuvo una muestra de maná y la vara que floreció para reforzar el liderazgo de Aarón. El propiciatorio era la tapa del arca y ocupaba un lugar destacado en Yom Kippur o el día de la expiación. En cada extremo había un querubín frente al otro con las alas extendidas. Esta cubierta estaba hecha de oro macizo. El sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre este propiciatorio, simbolizando que los pecados de la nación quedaban cubiertos por otro año. Aunque solo el sumo sacerdote lo veía, el propiciatorio era el símbolo clave de la expiación, de que Dios perdonaría a su pueblo. Aunque los sacrificios diarios sobre el altar eran necesarios para el pago del pecado, solo a través del propiciatorio en el día de la expiación se lavaba la mancha del pecado. Aunque los sacerdotes tenían que hacer sacrificios repetidos, un hombre ofrecía un sacrificio para expiar el pecado de una vez por todas. Cuando Jesús, el Mesías, murió, roció su propia sangre ante Dios, asegurando la expiación para siempre para todos los que confiaran en Él. Jesús nos limpia, nos purifica y nos permite acercarnos correctamente al Señor. Rasgó el velo que mantenía la distancia entre Israel y el Señor. Dios habitó entre los israelitas a través de una tienda. Ahora mora entre su pueblo a través del Espíritu. Bien, mis hermanos, ¿qué les pareció esta representación en 3D del tabernáculo de reunión? ¿Qué fue lo que más llamó su atención o qué cosas llaman su atención de lo que acaban de ver? Bueno, de mi parte, por ahí lo que más me llamó la atención es eh, cómo ellos fabricaban todo lo que se llegó a observar en el video. ¿Será que así como observamos en el video era en ese momento? Todo lo que requirieron para construir lo tenían ellos, es lo que usted dice, ¿verdad, hermana Angélica? Ajá. Eh, Muy bien. Y cuando ellos se trasladaban, llevaban todo eso juntos. Sí, era portátil, es correcto, era un santuario desarmable, así es, era completamente desarmable. Muy bien. Hermana Sabdi, adelante. Bueno, por mi parte, yo siempre he sido una persona muy visual, entonces para aprender o para que se me queden las cosas, yo tengo que tratar de escribirlas, leerlas o verlas, o sea, que sean imágenes o un video. Entonces, ver como la descripción del tabernáculo en un video ayuda mucho porque es totalmente diferente a leerla. Cuando uno lee y lee todas esas instrucciones y las telas y el candelabro y el lugar santísimo, uno queda súper enredado. Mientras que viéndolo, creo que es una herramienta muy chévere para uno darle mucho más sentido a todo lo que significaba cada cosa. Entonces, los candelabros, los panes, los momentos de los sacrificios. Claro, es un poquito más. Ah, Bien, muchas gracias.
¿Alguien más que nos quiera comentar sus impresiones? Todos los comentarios están bien, hermanos y hermanas. Recuérdense que estamos aprendiendo, así que no hay un comentario que vayan ustedes a decir que esté mal. Son sus impresiones. Hermana Tati, adelante. Sí, ¿se escucha? Bueno, no sé si se me escucha. Eh, bueno, hay Con un veces, poquito de ruido la escuchamos. La escuchamos con un poquito de ruido. no sé Se qué escucha puede un ser. poquito De más el última ruido que sí, su voz. ahí se me escucha mejor. Sí, hermano. Bueno, no, solo quería aportar de que me vino a la mente que eran como muchas cosas como muchos requisitos para entrar a la presencia de Dios, como que tenía mucha liturgia materialista, algo así, como hoy en día los católicos. Ellos tienen santos por doquier, tienen lugar santo, tienen el altar, que le llaman el altar, todo santo, y como es, como que me vino a la mente automáticamente que los que hacían ellos antes ahí lo hacen hoy los católicos en las iglesias, las basílicas, le dicen. Es como materialista o algo así. Cada cosa era santa, la manta era santa, el candelabro era santo. Es como, no sé, me dio esa impresión. Muy bien, muchas gracias, hermana Tati. Claro, pues ellos tenían utensilios. Acuérdense que la clase pasada hablábamos del concepto de santidad, ¿sí? Y que el concepto de santidad, recuerden ustedes, hoy nosotros lo entendemos desde el término moral, desde el término del comportamiento. Cuando hablamos de hay que santificarnos, hablamos de nuestra obediencia a Dios. Pero el concepto de santidad en realidad solamente era inicialmente lo que era separado para Dios. Entonces, esos utensilios eran utensilios santificados, utensilios santos, porque formaban parte del tabernáculo o del culto, o del culto a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, pueden ustedes notar ya desde un inicio que la adoración del Antiguo Testamento era una adoración ya muy distinta a la adoración nuestra, ¿sí se dan cuenta? Era muy distinta, muy diferente. Digamos que nos han llegado conceptos, pero los conceptos se han transformado de alguna manera. No los entendemos en el mismo sentido, en el sentido literal. Había un canto que en los años 90 se entonaba mucho en las iglesias, por lo menos aquí en México yo lo escuché mucho, que se llamaba Señor, llévame a tus atrios. Y ese canto hablaba del lugar santo, del lugar santísimo, del altar de bronce. Y bueno, cuando lo cantábamos, lo cantábamos, digamos, en un sentido, entendiendo que era un canto muy bíblico, ¿verdad? Pero quizá sin comprender todas estas implicaciones, que era una alusión al tabernáculo de reunión, ¿verdad? Bueno, eh, voy a pasar a la parte final de este tema para ir al que sigue, no sin antes decirles si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues la pueden hacer, pueden levantar su mano y en el momento eh, que ustedes consideren apropiado, hacer su pregunta y también su comentario. Ok, permítanme un momento.
Bueno, estoy otra vez poniendo las diapositivas. ¿Sí las pueden ver? ¿La pueden Sí, ver? señor. Sí, se puede ver, sí. Bueno, el tabernáculo de reunión tenía tres funciones principales. ¿Cuál era la principal de todas las funciones del tabernáculo de reunión? La principal de todas las funciones del tabernáculo en el desierto era servir como lugar de residencia de Jehová, de Yahvé, en medio de los israelitas. Según esto, como está descrito en Éxodo 25, verso 8, versos 29 y verso 45, y en Números capítulo 5, verso 3. El tabernáculo de reunión era la morada de Dios. Otra de las funciones fue de carácter ritual, llevándose a cabo en sus distintos espacios diversas ceremonias. Y me regreso a la diapositiva anterior, porque precisamente es en esta diapositiva donde ustedes pueden ver que aquí donde estoy apuntando con el indicador, está lo que nosotros conocemos como el altar. Este es el altar. Eh, en este lugar se ofrecían los sacrificios y los holocaustos a Dios en el altar. ¿Sí? Por eso les decía yo que en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo ubicar la parte frontal del templo como un altar, porque el altar era otra cosa muy distinta, no, y se encontraba de hecho fuera de la tienda de reunión, no dentro de la tienda de reunión. Pero esta era la función, la ritual, donde el pueblo llevaba sus ofrendas a Dios y se ofrecían sacrificios. Y tres, el tabernáculo también sirvió como un lugar de revelación de Yahvé, según Levítico 16, verso 2. Allí el Señor se encontraba con Moisés y le hablaba, según Éxodo 25, verso 22, capítulo 30, verso 6, y Números capítulo 7. Bien. Voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva, bueno, a la siguiente presentación. Ahora, recuerden ustedes que estamos haciendo un recorrido. Primero empezamos diciendo que los espacios sagrados son espacios naturales y artificiales. Nos fuimos por el lado de los espacios artificiales y les decía yo que hay dos tipos en el Antiguo Oriente, dos tipos de estructuras arquitectónicas, los que son estructura piramidal y los que son rectangulares. Y estamos viendo, por ejemplo, que los santuarios que se describen en la Biblia son más de este tipo, digamos, rectangular. Y acabamos de ver, de alguna manera, pues el tema del tabernáculo de reunión. Primero, antes de ver el tema del tabernáculo de reunión, lo primero que vimos fue la relación con el monte Sinaí, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a cerrar el tema de la historia del tabernáculo para después pasar a la construcción del templo, del primer templo, los comienzos de la institución. El, el templo de Salomón como la casa de Yahvé, su significado religioso y político, la crítica y destrucción del templo de Jerusalén, la institución sinagogal. Después vamos a ver la sinagoga en el siglo I de nuestra era y
vamos a aterrizar en el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento y en el concepto de la teología del templo también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, en la clase pasada comenzamos a entender algo, que el templo no lo tenemos que ver solo como un edificio, sino también es un símbolo. Es un símbolo del encuentro de Dios y de su pueblo, y de que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad, ¿verdad?, de reunirnos en espacios sagrados. Bueno, la siguiente diapositiva dice así. Bueno, estamos cerrando el tema del tabernáculo, ¿verdad? Respecto al tabernáculo, mis hermanas y mis hermanos, fue el primer gran modelo de encuentro con Dios, ¿sí? Y como mencionamos hace un momento, no era un templo fijo, sino se trataba de una tienda o más bien de un santuario portátil, ¿sí? Que correspondía a la época en donde los israelitas eran nómadas, ¿sí? Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios los lleva durante muchos años a través del desierto. Entonces no podía haber un lugar estático. Y el hecho de que el tabernáculo era un lugar, perdón, que el tabernáculo era un santuario móvil, era una muestra de cómo Dios, era un símbolo de cómo Dios caminaba con su pueblo a través del desierto. Por eso era móvil, ¿sí? Porque es una forma de enseñarnos que nuestro Dios no está limitado a un lugar físico. Israel tenía que peregrinar, que atravesar el desierto y la presencia de Dios acompañaba a su pueblo Israel en su historia y en su peregrinación. Dice la diapositiva, según la narración bíblica, una vez que el tabernáculo del desierto había sido construido y consagrado, según Éxodo capítulos 36 al 40, Aarón y los sacerdotes ofrecieron los primeros sacrificios sobre el altar, según Levítico 9. Y al final de la ceremonia, el Dios de Israel mostró una señal milagrosa, dando evidencia de su aceptación y beneplácito, perdón, y afirmando así la legitimidad del tabernáculo que había sido recientemente inaugurado. ¿Qué dice Levítico capítulo 9, verso 24? Dice, salió fuego de la presencia de Yahvé, que consumió el holocausto y las partes gruesas puestas sobre el altar. Todo el pueblo, al verlo, prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra, ¿sí? Es decir, que en el momento que cayó fuego, que fuego descendió y consumió el holocausto, mis hermanos, eso no fue únicamente un milagro. Esto fue la confirmación de la gloria de Jehová. De esta manera el Señor le estaba diciendo a Israel que él había aceptado y que él estaba legitimando ese lugar y que ese lugar sería el punto de encuentro entre él y su pueblo. Y a partir de ese momento la presencia de Dios se convierte en el centro del campamento. Ahora bien, esto tiene una importancia bastante buena para nosotros, porque nos muestra que desde el inicio el verdadero valor del santuario no es la estructura, sino la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que validaba el culto, la que validaba lo que se hacía en ese lugar, ¿sí? Imagínense que Israel hubiese hecho el santuario, pero que Dios no lo hubiera validado, no hubiese tenido ningún tipo
ningún tipo de sentido. Bien. Continuamos nuestra presentación. A la llegada o a su llegada a la tierra de Israel, a su llegada a la tierra de Israel, la tienda del encuentro, este santuario, se estableció en varios lugares. Es decir, en otras palabras, el tabernáculo, por distintas razones que en realidad el texto sagrado no se ocupa de explicarnos, se movía temporalmente, ¿sí? Y queda registrado en la Biblia, por ejemplo, en Josué capítulo 5, del verso 10 al 15, que durante un tiempo estuvo en Gilgal. En Josué 8, del 30 al 35, se especifica que estuvo en Siquem. En Jueces 20, verso 27, se menciona que se encontraba en Betel. En José 18, 1 y 19, verso 51, se menciona que se establece en Silo. En Silo es el lugar en donde el tabernáculo de reunión se estableció por un periodo más largo, ¿verdad? Ahora bien, aunque el texto bíblico no nos dice realmente por qué hubo tanto cambio, por qué hubo tanto movimiento en los lugares en donde estuvo el santuario, la realidad es que no se requiere que nosotros seamos como que nos rompamos la cabeza. Recordemos que los primeros años, los primeros siglos de la presencia de Israel en la tierra de Canaán, fue un tiempo, perdón, fue un tiempo que se caracterizó por la inestabilidad. Era una época de mucha inestabilidad. El libro de los jueces describe esta época como una época en donde no había ley, donde cada persona hacía lo que quería, ¿sí? Y es la inestabilidad propia de un pueblo que era nómada, que durante muchos años fue nómada, pero que al llegar a la tierra prometida se convierte en un pueblo sedentario. Y sin embargo, a pesar de la inestabilidad, pues vemos cómo la presencia de Dios se siguió manifestando en medio de su pueblo en el tabernáculo de reunión, ¿sí? El centro de la fe, mis hermanos, no era un lugar físico, era la fidelidad de Dios y la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? Bueno, vamos ahora a pasar a otra diapositiva y esta se llama Los comienzos de la institución. Comienzos de la institución, y vamos a hablar acerca del origen o de los orígenes de la ciudad de Jerusalén. Vamos a hablar, eh, digamos, desde un enfoque histórico. Vamos a dar ahora un paso más. Vamos a revisar cómo la religión de Israel pasó de lo móvil, del tabernáculo, de estarse moviendo constantemente el lugar donde se ofrecía la adoración a Dios, a la idea de un santuario permanente, ¿sí? De un santuario en donde se va a establecer de manera eh, permanente la casa de Dios, ¿sí? Y para hablar del santuario permanente, para hablar del templo, tenemos que comenzar hablando acerca de la ciudad de Jerusalén. Bueno, lo primero que les quiero decir, hermanos, es que la Biblia misma nos enseña que la ciudad de Jerusalén no era originalmente una ciudad israelita, no era una ciudad israelita, era una ciudad controlada por un grupo de personas que se les conocía como los jebuseos. El nombre de la ciudad originalmente no era Jerusalén, sino era la ciudad de Jebús. La ciudad de Jebús, donde vivían los jebuseos, ¿sí?
Y hay evidencia histórica en ese sentido, que de alguna manera son vestigios arqueológicos, son documentos extra bíblicos que nos confirman varias de estas cosas que estoy mencionando. Entre esos vestigios arqueológicos hay unos textos de execración egipcios que están datados de entre el siglo XIX y el siglo XVIII antes de Cristo, las cartas del Tel el Amarna del siglo XVI antes de Cristo y unas tabletas cuneiformes de Ebla que fueron del 2300 antes de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que confirman estos textos? Bueno, lo que confirman es, de alguna manera, que la región de Canaán estaba bajo influencia egipcia y que existían asentamientos en el área, ¿sí? Por ejemplo, los textos de execración egipcios eh, corresponden, como ya les decía, a los siglos XIX y XVIII antes de Cristo, durante el Imperio Medio y durante el transcurso de este periodo se conocen restos de diversas figurillas que demuestran que los egipcios practicaron actos mágicos para contrarrestar la acción de sus enemigos que eran reales o que eran probables. Y en las cartas de Amarna designan un archivo de correspondencia y en su mayor parte diplomática, grabadas con escritura acadia cuneiforme en tablillas de arcilla entre la administración egipcia y sus representantes en Canaán y Amurú. Estas cartas fueron encontradas en la ciudad de Amarna, en el Alto Egipto, fundada durante el reinado del faraón Amenhotep IV, conocido como Akenatón. Y en estos textos se habla de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Jebús. Pero fíjense cómo la misma Biblia es la misma Biblia la que reconoce el pasado no israelita de la ciudad de Jerusalén. En Jueces capítulo 19, verso 12, la llama la Biblia ciudad de extranjeros, debido a su población de origen jebuseo. Y fíjense lo que dice Jueces 19, verso 12. Vamos a verlo eh, para tenerlo muy claro. Y su señor le respondió, perdón, desde el verso 10, dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y bueno, aquí vemos cómo la ciudad de Jerusalén originalmente no era una ciudad israelita. Esto fue hasta la época de David. Por ello se le asocia con David, por ello una de las formas de referirse a la ciudad de Jerusalén es la ciudad de David, porque antes de David, Jerusalén era una ciudad eh, extranjera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos decir de esto? Si la misma Biblia reconoce el pasado no israelita de la ciudad, el mensaje es profundo. El mensaje es que Dios no elige un lugar sagrado antes de escoger a Israel. Más bien toma un lugar común, un lugar neutral, y es Dios quien decide convertirlo en sagrado y en el centro de su nación. ¿Sí?
La ciudad de David, de acuerdo a la tradición bíblica, fue en tiempos del rey David, siglo X antes de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén habría pasado a manos de los israelitas, convirtiéndose así en la capital del Reino Unido, según el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 6 al verso 11. David hace algo estratégico, mis hermanos. Conquista la ciudad de Jerusalén, pero como la ciudad de Jerusalén no pertenece a ninguna de las tribus, la convierte en una capital políticamente neutral, ¿sí? Es una capital para todos, pero el paso crucial no fue el paso político, sino fue el paso religioso. Y entonces David lo que hace es lleva el arca del pacto a Jerusalén. Lo describe el segundo libro de Samuel 7, del 1 al 7. Tiempo después, dice la diapositiva, esta primera medida fue complementada con la decisión por parte de David de construir en la capital del reino una casa de residencia permanente para el arca de Dios, a efectos de convertir la ciudad en el centro religioso de la nación. David entiende algo muy importante. David entiende que una nación unida necesita más que un centro político, necesita un centro espiritual que le dé identidad y que le dé legitimidad. Así que donde está la presencia de Dios, allí es donde se construye la identidad nacional y espiritual. La presencia del arca de Dios en Jerusalén convierte esta ciudad en el corazón de la fe, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar al tema del templo de Salomón, ¿verdad? Eh, Solamente quiero decir lo siguiente: fue el rey Salomón quien llevó finalmente a buen puerto este grandioso proyecto, construyendo por primera vez en la historia de Israel un santuario permanente al otrora Dios errante de la montaña y del desierto, ¿verdad? Fíjense cómo vamos pasando, cómo va de alguna manera evolucionando esto. Primero Dios se manifiesta en el monte Sinaí, después se manifiesta en el tabernáculo de reunión, un tabernáculo móvil. Cuando llegan ellos a la tierra de Canaán, ese tabernáculo estuvo en diferentes emplazamientos, pero fue hasta la época del rey David cuando el tabernáculo de reunión eh, tiene una morada permanente y decide David, eh, es David quien decide que el templo se construirá en Jerusalén, aunque es Salomón quien finalmente lleva a cabo la obra de la construcción. Bueno, vamos a dar unos minutos para comentarios, para preguntas, eh, para lo que ustedes quieran aportar también. Y bueno, sobre todo con la intención de que no es mi intención saturarlos de información, sino que la vayamos reflexionando, que vayamos pensando en esto. Pero bueno, pues vamos a escuchar sus preguntas, si las tienen mis hermanos, y también comentarios. Sí, sí pueden notar, por ejemplo, cómo el tema del lugar a lo largo de la historia bíblica no ha sido lo más importante. Eh, o sea, el monte Sinaí, a pesar de que fue el lugar, digamos, más sagrado por ser el lugar donde se da el decálogo, donde se muestra a Dios con Israel, donde se hace la alianza del pacto,
Nunca fue un lugar de peregrinación el monte Sinaí, ¿verdad? Nunca fue un lugar de decir, este es el lugar en donde nosotros vamos a adorar a Dios. Nunca fue esa la intención de la religión de Israel. Al contrario, que el santuario sea portátil es una evidencia de cómo lo importante no es en dónde estés, lo importante es que Dios esté donde tú estés, o que tú estés a donde Dios te lleva, ¿verdad? Claro que David después hace algo interesante, pero lo que hace David tiene un tinte religioso y también tiene un tinte político, ¿verdad? Porque era dar legitimidad al proyecto de nación que él estaba encabezando, ¿sí? Él sabía que necesitaba el pueblo de Israel no solamente tener un centro político, sino también un centro religioso, un centro de adoración a Dios. Bueno, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Algo que quieran ustedes decir? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo entonces. Si no va a haber preguntas, vamos a aprovechar el tiempo. Les voy a poner otro video. Ahora vamos a ver el templo de Salomón. Eh, este, para que la próxima clase, cuando ya veamos este tema, ustedes tengan una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Digamos que esta es el 3D ahora del templo de Salomón. ¿Sí pueden ver? Sí, hermano. Sí, se puede ver, sí. Muy bien. And it came to pass in the 480th year, after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, that he began to build the house of the Lord. And the house which King Solomon built for the Lord, the length thereof was 80 cubits, and the breadth thereof 20 cubits, and the height thereof 30 cubits. And the porch before the temple of the house, 20 cubits was the length thereof, according to the breadth of the house, and 10 cubits was the breadth thereof before the house. And for the house he made windows of narrow lights. And against the wall of the house he built chambers round about, 5 cubits high, and they rested on the house with timber of cedar. The nethermost chamber was 5 cubits broad, and the middle was 6 cubits broad, and the third was 7 cubits broad. For without in the wall of the house he made narrowed rests round about, that the beams should not be fastened in the walls of the house. The door for the middle chamber was in the right side of the house, and they went up with winding stairs into the middle chamber, and out of the middle into the third. And the house, that is, the temple before it, was 40 cubits long. And the oracle in the forepart was 20 cubits in length, and 20 cubits in breadth, and 20 cubits in the height thereof. And within the oracle he made 2 cherubims of olive tree, each 10 cubits high. And he set the cherubims within the inner house, and they stretched forth the wings of the cherubims, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall, and their wings touched one another in the midst of the house. And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubims, and palm trees, and open flowers, within and without. And the whole house he overlaid with gold, until he had finished all the house. And for the entering of the oracle he made doors of olive tree. The lintel and side posts were a 5th part of the wall. So also made he for the door of the temple posts of olive tree, a 4th part of the wall. And the 2 doors were of fir tree. The 2 leaves of the one door were folding, and the 2 leaves of the other door were folding. And he carved thereon cherubims and palm trees and open flowers, and covered them with gold fitted upon the carved work. And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the Lord, the altar of gold, and the table of gold, whereupon the showbread was. And the candlesticks of pure gold, 5 on the right side,
and 5 on the left, before the oracle with the flowers and the lamps and the tongs of gold. And he set up the pillars in the porch of the temple. And he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin. And he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz. And upon the top of the pillars was lily work. So was the work of the pillars finished. And he made a molten sea, 10 cubits from the one brim to the other. It was round all about, and his height was 5 cubits. And a line of 30 cubits did compass it round about. It stood upon 12 oxen, 3 looking toward the north, and 3 looking toward the west, and 3 looking toward the south, and 3 looking toward the east. And the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward. And it was an handbreadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies. It contained 2,000 baths. And he made 10 bases of brass. 4 cubits was the length of one base, and 4 cubits the breadth thereof, and 3 cubits the height of it. And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims. And every base had 4 brazen wheels, and the work of the wheels was like the work of a chariot wheel. Then made he 10 lavers of brass. One laver contained 40 baths, and upon every one of the 10 bases 1 laver. And he put 5 bases on the right side of the house, and 5 on the left side of the house. And he set the sea on the right side of the house eastward, over against the south. So was ended all the work that King Solomon made for the house of the Lord. Bueno, pues un recurso muy bonito, ¿verdad? Para tener una... Gracias, pues es un recurso muy interesante, muy bonito para tener una idea del templo de Salomón, ¿sí? No era tan grande, a lo mejor cuando leemos el relato nos quedamos con una idea y ya pueden ver en dimensiones que evidentemente era más grande que el tabernáculo, pero no era tan grande como nos podíamos imaginar. Otro detalle que a mí me llama mucho la atención es la iconografía. Hay mucha iconografía dentro del templo, ¿verdad? Muchas palmeras, muchas flores, muchos querubines, mucha iconografía en términos generales. Y bueno, pues nos quedamos con esto y si Dios permite nos saludamos el próximo lunes para entrar de lleno. Estamos haciendo un recorrido, ya vimos el monte Oreb, el tabernáculo, vamos a ver el templo de Salomón, luego vamos a ver el templo reconstruido, el templo de Herodes, vamos a ver la sinagoga, después de la sinagoga vamos a ver los conceptos del Nuevo Testamento sobre templo e iglesia, ¿verdad? Y bueno, y como muchos conceptos que tiene la religión del Antiguo Testamento los hemos ido asimilando nosotros también. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Deseo que tengan un excelente fin de semana, que Dios esté con ustedes, con sus familias y en la iglesia. Y pues espero saludarles la próxima semana. Chao, chao. Chau, chau, bendiciones. Hermanos. Amén. Saludos.